Pero aún en la cruz, Señor, continuaste tu magisterio divino. Allí, como en una cátedra, la más alta y admirable, pronunciaste 7 cortas palabras que han iluminado a lo largo de 20 siglos a tu Iglesia. Hoy nos congregamos delante de ti, el Maestro Divino, para escucharlas de nuevo, para recibir el mensaje que ellas nos comunican. Pon, Señor, tu luz, proyéctala sobre todos nosotros en esta tarde. Que seas tú, Señor, quien hable a través de mis labios, porque hemos venido no a escuchar palabra humana, sino a escuchar tu palabra divina. Dos ideas principales encontramos en las 7 palabras que pronuncia el Señor. Dos ideas que si en esta noche las asimilamos profundamente, orientarán nuestra vida a lo largo del año para que sea vida verdaderamente cristiana. Porque, amados hermanos, nosotros no podemos ser cristianos de Semana Santa únicamente. Tenemos que ser los cristianos de tiempo completo y corazón completo, que a lo largo del año continúen acompañando al Señor, siguiendo al Señor en la imitación de su vida. Seguirlo en una procesión detrás de una imagen es fácil en Semana Santa, aunque implique un sacrificio. Pero seguirlo a lo largo del año en la imitación de su vida, esto es difícil, pero sabemos que el cristianismo no es fácil. Él dijo, el reino de los cielos padece violencia, y solamente los fuertes lo arrebatan. Al reino de Dios, al cielo, se llega después de un esfuerzo grande y después de una vida auténticamente cristiana. Y es lo que vamos a aprender del Señor en esta noche. Las 3 primeras palabras nos dejan el mensaje de la unidad. La unidad fue el gran programa de Jesús, especialmente en la tarde del Jueves Santo. En el capítulo 17 del Evangelio de San Juan encontramos la llamada oración sacerdotal de Jesús. Allí 3 veces le pide al Padre que sus discípulos sean uno, que ellos crezcan y vivan en la unidad. Y pone como ejemplo de esa unidad para los cristianos la que existe entre Él y el Padre. Y le dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. La unidad que pide Jesús al Padre es una unidad perfecta, y será perfecta en la medida en que esta unidad de los cristianos imite la unidad que existe entre las divinas personas. La Trinidad es la triunidad, la unidad de 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre e Hijo unidos con un amor infinito y perfectísimo, el Espíritu Santo. Lo que pide Cristo a su Padre en la última cena es que sus discípulos
imiten lo más perfectamente posible la unidad que existe entre el Padre y el Hijo a través del amor del Divino Espíritu. Y es que el Espíritu Santo, cuya misión es unir personas, es el que une también a los cristianos y el que realiza la unidad en la Iglesia como la realiza en la Trinidad. El programa de Jesús llega a su cumbre cuando habla de unidad y cuando pide unidad. Él enseñó cosas muy importantes, como por ejemplo la mortificación, como por ejemplo la vida de oración. Estas cosas no tienen la importancia de la unidad, que fue su último programa y por lo cual oró tan intensamente en su oración sacerdotal. Cuán necesario este programa en la hora actual. ¿Cuál es el panorama que nos presenta el mundo? Hogares separados, esposos que a veces después de pocos meses de haber contraído su matrimonio se separan. Hogares separados porque los padres ya no tienen un vínculo de amor con los hijos o porque los hijos se han separado de su hogar, han roto los vínculos de amor del hogar. Vemos una sociedad separada, enfrentados los que tienen el capital y los que trabajan, enfrentados a través de partidos políticos, enfrentados a través de luchas de clases, enfrentados a veces en la violencia tremenda como la que tiene ensangrentada nuestra patria, la que tiene ensangrentada a América Central, la que se va esparciendo como un río de sangre por el mundo. Cada día más egoísmo, cada día más prevención, cada día más odio. Qué lejos estamos de cumplir el mensaje de unidad, el programa de unidad trazado por Jesús, anhelado por Jesús y orado por Jesús. Él nunca se limitó a enseñar con palabras, toda enseñanza la avaló con su conducta. Nos dice el Evangelio con razón que empezó a obrar y a enseñar. Las enseñanzas de Jesús estaban precedidas de su conducta. Todo lo que Él recomendó lo practicó primero. Estas palabras de la unidad, esta súplica de la unidad, este programa de la unidad, lo vive Él en la cruz. Y lo vive principalmente a través de sus tres primeras palabras. ¿Cuál es la primera palabra del Señor en la cruz? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que separa a los hombres? El odio. ¿Qué es lo que los une? El perdón. Cuando Jesús es levantado como un estandarte de redención sobre el Calvario en la cruz, tiene delante de sí a unos hombres que lo odian, a unos hombres que han pedido y han conseguido su sentencia de muerte, a unos verdugos. Ellos están separados de Él, pero Él no está separado de ellos. Ellos no lo aman, pero Él los ama. Y no pide para ellos castigo a su Padre, pide perdón para ellos. Él busca y consigue la unidad con sus mismos verdugos,
al obtener del Padre Celestial el perdón para ellos. Ahí está la práctica de la unidad. Perdona a quienes se han separado de Él para que puedan formar de nuevo la unidad con Él. Ahí está el primer paso que tenemos que dar si queremos tener la unidad. Si queremos que haya unidad en cada hogar, es necesario que haya perdón entre los esposos. Cuando hay retaliación, cuando hay enojo, cuando hay deseo de venganza, no puede haber unidad en el hogar. Es que me ha ofendido tanto mi esposo, o es que me ha ofendido tanto mi esposa. Es que mis padres han tenido esta falla conmigo. Es que mis hijos han sido ingratos y se han portado mal con nosotros. Hay que perdonar si queremos que haya unidad. Solamente cuando los esposos se perdonen, cuando los padres perdonen a los hijos y los hijos perdonen a los padres, se logrará la unidad en el hogar. Y no habrá unidad en la iglesia ni en el mundo si no hay unidad en los hogares. Hay gente que inclusive trabaja por la paz y por la unidad fuera del hogar, y este es un infierno pequeño. Son las personas que son candil de la calle y oscuridad de la casa. Hay que empezar primero por la unidad de cada persona con el Señor. Unión mediante la gracia santificante. Unión mediante la caridad. Quien no está unido con Dios no puede realizar la unidad con los hermanos. Yo en ellos, dice Cristo al Padre, para que sean uno. Cuando el esposo, la esposa, los hijos, empiecen por su unión mediante la gracia con el Señor, buscarán después y conseguirán más fácilmente la unión entre ellos, pero perdonándose. ¿Por qué podemos nosotros en esta tarde del Viernes Santo estar unidos con el Señor? Porque en los días pasados nos acercamos para recibir el sacramento de la reconciliación. Fuimos perdonados por Él y estamos por eso unidos con Él. Él nos perdonó y nosotros debemos perdonar. En el Padre Nuestro Él nos enseñó a decir, perdónanos como hemos perdonado a los que nos han ofendido. Qué importante es este mandamiento de la caridad fraterna. En el Sermón de la Montaña el Señor le dio una importancia primordial. Orad por los que os persiguen, perdonad de corazón, más aún, amad a vuestros enemigos. Ahí está el gran comienzo de la unidad, romper con el odio. En la carta a los Efesios dice San Pablo, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los dos pueblos uno, derribando el muro que los separaba. Ahí está el ejemplo del Señor delante de nosotros. Él, la paz, derriba los muros que separan a los hermanos. Y allí nos da la gran lección y también nos da la gran norma, derribar muros. Hermanos, preguntémonos en esta tarde si hay muros que nos separen de nuestros hermanos. Que esa pregunta se la formulen los esposos. Si han ido dejando crecer un muro que los ha ido separando cada vez más, si ya no pueden mirarse, porque el uno está detrás de un muro
y el otro también. Cristo nos pide que derribemos los muros que separan a los hombres de cualquier clase o de cualquier edad. Y ese sería el gran fruto de esta Semana Santa, para que no se quede únicamente en estas ceremonias que son muy importantes y que agradan mucho al Señor, pero que necesitan prolongarse a lo largo del año, derribar muros, perdonar de corazón, orar por aquellos que nos han hecho mal, como lo hizo Cristo con su primera palabra. Y el Señor después construye la unidad, dando el paraíso al ladrón que se lo pide. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Este hombre al principio había maldecido también a Jesús. Los que describen el tormento de la crucifixión insisten en la desesperación que se apoderaba de los crucificados y cómo maldecían a los que los habían clavado en la cruz. Y estos dos ladrones maldecían a Cristo porque habían sido crucificados con Él. Él no había pedido su crucifixión, pero los verdugos los habían puesto cerca de Él para causarle mayor ignominia. Estaba este ladrón separado de Jesús, pero Él le comunica su amor, y Él le da el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así realiza la unidad con Él, unidad en el tiempo y después unidad en la eternidad. Aquel hombre arrepentido está con Jesús desde ese Viernes Santo en la gloria, en donde se realiza la perfecta unidad. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que es necesario hacer grandes sacrificios a veces para conseguir o conservar la unidad. Cuando hay egoísmo no hay unidad. Cuando hay generosidad, cuando se da su paraíso, cuando se da su tranquilidad, es cuando se consigue la unidad. ¿Por qué se rompen tantos matrimonios? Por el egoísmo. Porque nadie quiere ceder. Porque cada uno se pone a defender lo que llama sus derechos. Y lo mismo sucede entre padres e hijos. Y la unidad se destruye. El egoísmo separa. Solamente la caridad, que lleva no solamente a dar, sino a darse, construye la unidad. Qué gran lección la que nos da el Señor. Y luego en la tercera palabra continúa construyendo la unidad. Él se da cuenta de que va a quedar sola su madre, de que el discípulo amado también va a quedar solo, y Él quiere realizar la unidad mediante la entrega que hace. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y el discípulo la recibió en su casa. Y terminó en parte aquella soledad de María, y también en parte la soledad de Juan. Hubo unidad, hubo compañía, se mitigó la pena. Para nosotros construir la unidad, tenemos que buscar y dar la compañía a los demás. Es necesario visitar al que está solo. Es necesario buscar compañía al huérfano, por ejemplo. Darle compañía a la viuda sola. Darle compañía a quien padece el tremendo martirio de la soledad, sobre todo interior. Porque hay gente que puede estar acompañada exteriormente, pero padecer con todo una tremenda soledad interior.
y es María, la Madre espiritual de la Iglesia, la Madre espiritual de todos nosotros, la que trabaja como Madre amorosísima para conseguir la unidad de sus hijos. ¿Cómo sufren nuestras madres cuando ven que sus hijos están separados? Una tragedia que viene desde la primera familia. Eva vio cómo sus dos primeros hijos no tenían la unidad, cómo Caín odiaba a su hermano Abel. La tragedia que se realiza en tantos hogares, donde hay hermanos que no se hablan, donde hay hermanos que se ofenden, donde hay hermanos que se destruyen. María, la Madre espiritual, está empeñada en conseguir nuestra unidad, y ella nos ama a todos, y ella nos invita a todos, y ella ora por todos nosotros. La segunda idea, la segunda luz que nos comunican las palabras del Señor, son las de su abandono en la cruz y su abandono en tantas vidas. Si yo les preguntase cuál es para ustedes el mayor de los dolores padecido por Jesús, pues tal vez algunos dirían, su mayor dolor fue la agonía en el huerto, y fue un dolor atroz, más que los corporales. Cuando Jesús entra en el huerto dice, triste está mi alma hasta la muerte. Y empieza, nos dice el evangelista, a experimentar pavor y tedio y profunda tristeza. Los que han padecido la angustia pueden medir en parte lo que fue ese dolor del Señor cuando dice que está triste hasta la muerte. Otros dirían, el dolor principal de Jesús fue la flagelación. Ver cómo y sentir cómo sus carnes eran desgarradas por los azotes. Otros dirían, peor fue el dolor causado por la corona de espinas. Pensemos lo que fue ese tormento para el Señor, cuando no solamente las clavaron en sus sienes, sino que con la caña golpeaban la corona para que el dolor fuese más atroz y padecer también en la cruz ese martirio. Otros dirían, el tormento principal fue cuando sus manos y sus pies fueron clavados en la cruz. Otros dirían, el peor de los dolores fue su sed. Pero sin duda alguna el peor dolor de Jesús fue el que experimentó cuando convertido pecador delante de su Padre, cuando cargado con los pecados de toda la humanidad, fue dejado solo por su Padre. Y es cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese fue el momento cumbre de la pasión de Jesús, el momento más horrendo de dolor. ¿Por qué? Porque se sintió totalmente abandonado, inclusive por su Padre. No porque el Padre no lo amase, era su Hijo amado, sino porque ese Hijo amado en ese momento estaba delante de él, cubierto con el pecado del mundo, como cordero que iba a sacrificarse, cargado con todos los pecados de la humanidad. San Pablo dirá, se hizo pecado por nosotros. Ese fue el dolor principal del Señor. Pero ese dolor del Señor fue tan íntimo porque no solamente se vio abandonado por su Padre, sino porque contempló la realidad del abandono suyo en el cuerpo místico a través de todos los tiempos. Él, abandonado en los niños,
que son abandonados por sus padres. El abandonado en las mujeres que son abandonadas o en los esposos que son abandonados. El abandonado en aquellos ancianos que son despreciados por todos, que viven rumiando su soledad con la mayor angustia. El abandonado en los que pierden la fe y lo dejan. El abandonado en aquellos jóvenes que estuvieron cerca de él en los primeros años y que después se dejan arrastrar por doctrinas materialistas y vuelven las espaldas a Jesús. El abandonado por aquellos que solamente buscan placeres carnales, dinero, por cualquier medio. El abandonado por los que tienen ídolos que han puesto en lugar del Señor Jesús. ¿En cuántos de nosotros está abandonado Cristo en un momento o en otro de la vida? Y el Señor Jesús, que le dice a su Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le dice al joven que lo dejó, ¿por qué me has abandonado? Y le dice al pecador que se sumerge en los vicios, ¿por qué me has abandonado? Y le dice al que pierde la fe, ¿por qué me has abandonado? Y le dice al que abandona a su hermano, ¿por qué me abandonaste en mi hermano? ¿Cómo debe interpelarnos en esta tarde del Jueves Santo esta palabra del Señor? Y cómo debemos sentirnos compungidos al oír esta tremenda palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él que dijo, tengo sed, nos dice en esta noche, tengo sed de tu amor, tengo sed de tu compañía, tengo sed de tu amistad, tengo sed de tu fidelidad. A nosotros sacerdotes nos dice, tengo sed de tu fidelidad. A la religiosa le dice, tengo sed de tu fidelidad. A los esposos les dice, tengo sed de tu fidelidad. No quiero ser abandonado por ti, sacerdote, ni por ti, religiosa, ni por ti, esposo, ni por ti, joven, por nadie. ¿Por qué me has abandonado? Tengo sed de ti. Qué gran mensaje el que nos da el Señor en esta noche. Un llamamiento a la unidad y un interrogarnos acerca de nuestra unión con Él, de nuestra comunión con Él en el hermano. Y la vida del Señor, ¿cómo termina? Con su entrega total al Padre. La gran lección de Jesús a lo largo de su vida es el amor filial a su Padre Celestial. Por eso Él puede hablar de unidad entre los hombres, porque sabe que su Padre es Padre de todos, porque sabe que Él es el primogénito entre muchos hermanos, porque sabe que el Padre ha integrado una familia en la cual todos en Cristo y por el Espíritu debemos conseguir la unidad. Sale del Padre y vuelve al Padre. Así termina la parábola de la vida de Jesús. Viene del Padre, enviado por el Padre, y después de cumplir su misión, vuelve al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros, hermanos,
podremos terminar nuestra vida con esas palabras: en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Si como Jesús buscamos la unidad y buscamos la gloria de nuestro Padre Dios, si como Jesús vamos amando a ese Padre Celestial, vamos comunicando y predicando su amor, y vamos buscando la extensión de su reino. La gran preocupación de Jesús fue el reino de su Padre. Para eso vino, para predicar ese reino y extender ese reino. Y nos enseñó a pedir ese reino en el Padre nuestro. Santificado sea tu nombre, oh Padre, y venga tu reino. El reino del Señor en nosotros es el gran anhelo de Jesús. Si en esta tarde nos preguntamos, ¿reina el Señor en nuestras vidas? Sé que la mayor parte puede decir, sí, Él reina en mi vida, porque yo me arrepentí ya, porque destruí los ídolos en la confesión, porque renuncié a lo que me separaba del Padre, porque dejé ese país del pecado y vine a mi Padre y le dije, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero la pregunta no es esa, si en esta tarde dejamos que el Señor reina en nosotros. La pregunta es esta: ¿dejaremos que el Señor reine en nosotros después de la Semana Santa? ¿O será únicamente Señor nuestro? Hermanos, agradezcamos al Señor el mensaje que nos da en esta noche. Pidámosle la gracia de trabajar por la unidad que Él pidió para todos nosotros en la oración de la cena. No abandonemos a Jesús nunca. Sin Jesús, que es la luz, caminaremos en la oscuridad. Sin Jesús, que es la vida, estaremos muertos espiritualmente. Sin la amistad de Jesús, quedaremos en la más tremenda soledad. Que María, la Madre Dolorosa, la que escuchó estas palabras del Señor pronunciadas por Él en la cruz, ore por nosotros en esta noche, para que recibamos este mensaje y lo llevemos a la práctica. Que ella ore por nosotros ahora en vida y ore por nosotros en el momento de la muerte.